Hola estudiantes y bienvenidos a un nuevo encuentro de inserción laboral y profesional. En este nuevo recorrido por el eje temático número 1 de la primera unidad de la materia, vamos a estar trabajando sobre los contenidos restantes de este eje temático, pero previamente quisiera retomar algunos conceptos eh, vistos la semana anterior, porque me parecen sumamente necesarios como para articularlos con los nuevos contenidos de esta semana. La semana pasada estuvimos viendo cómo distintos autores, distintos investigadores echan una nueva mirada, una nueva luz frente al concepto de traducción y proponen una nueva clasificación. En primer lugar, la autora Amparo Hurtado Albir, en su libro Traductología y Traducción, nos habla de que traductología refiere a la disciplina, a la ciencia, a este gran paraguas que trata o que define o que regula el hecho traductor y define la traducción como el proceso, como la acción de traducir un texto desde la cultura fuente, desde la cultura de partida, hacia la cultura meta, la cultura de llegada. Y en cuanto a la clasificación, la autora toma en cuenta los nuevos cambios, los nuevos advenimientos de la informática y la tecnología en este siglo XXI y por lo tanto propone una nueva clasificación. Una nueva clasificación que por supuesto no deja de lado la, la clasificación tradicional por tema. Recordemos, tenemos traducción técnica, científica, literaria, cada una con sus disciplinas y sus subdisciplinas, que no voy a entrar en detalle porque ya hemos visto distintos campos a lo largo de las prácticas de traducción. Tampoco voy a entrar en detalle en la dirección que adopta la traducción, traducción directa, traducción inversa, porque eso ya lo saben, pero sí esta autora, teniendo en cuenta estos nuevos cambios en la informática, en la tecnología, propone traducciones como, por ejemplo, o nuevas tipologías de traducciones como la interpretación simultánea, consecutiva, el susurrado, la interpretación legal en los juicios, en traducción a la vista, la subtitulación, la traducción por voces superpuestas, lo que llama doblaje, la traducción instrumental o informática, aplicada a la traducción de software, a la localización de páginas web, etc. Por su lado, otros autores, representantes pertenecientes a la escuela funcionalista alemana, entre los que podemos mencionar a Hans Vermeer, a Catherine Reis o a Christian North, proponen un nuevo concepto que es el de objetivo, el propósito, la función de la traducción en la cultura meta, lo que ellos llaman la teoría del scopos, y nos hablan de traducciones homólogas, traducciones equifuncionales, heterofuncionales, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la función de la traducción en la cultura meta. Pero hablamos de
tipos de traducciones, pero también debemos hablar de tipos de traductores frente a estas nuevas clasificaciones, ¿sí? Y como traductores vamos, o como tipos de traductores, vamos a estar hablando de freelancers, traductores freelance, o traductores in-house. Los freelancers son los que trabajan por su cuenta desde la casa. Los traductores in-house son aquellos que trabajan en relación de dependencia, en una agencia de traducción. Entonces, hablamos de tipos de traducciones, tipos de traductores, tenemos también tipos de clientes. Clientes directos y clientes agencias. ¿Cuáles son las características que diferencian a unos de otros? Bueno, todo eso ustedes lo tienen en el material de lectura, no voy a entrar en detalle aquí, simplemente para que puedan ir conociendo los actores con los que vamos a estar trabajando eh, en nuestro desempeño como traductores. Y cuando trabajamos con clientes agencia, no trabajamos con una sola persona. Quizás vamos a estar negociando con una sola persona, que es el PM, el Project Manager, que nos va a contactar, ¿sí? Pero detrás de la traducción hay muchísimos otros actores, ¿sí? Tenemos entonces, hablamos de nosotros, traductores, que en la jerga también se los llama lingüistas, el project manager, el PM, la cara visible de la empresa en relación con el traductor. Hablamos del vendor manager, que es el profesional dentro de la empresa que negocia con los clientes. Tenemos un proofreader, que es el revisor, el corrector, el que realiza el control de calidad de nuestras traducciones, lo que se conoce como QA o Quality Assurance. El DTP, que es el Desktop Manager, es decir, el maquetador. Recuerden que no todos los textos son planos, es decir, son textos de palabras. Muchos de ellos contienen también imágenes, y esas imágenes a su vez contienen texto. Existen también tablas, estadísticas, gráficos, notas al pie. Bueno, todo eso debe incluirse en la traducción que se le vaya a entregar al cliente. Recuerden siempre que todo lo que presenta el texto original debe aparecer en el texto meta. Bueno, nosotros somos traductores, nosotros no somos diseñadores gráficos. Entonces, lo que nosotros hacemos es traducir el texto, pero después dentro de la agencia de traducción hay una persona, un profesional que se va a encargar de poder agregar o insertar ese texto dentro de la imagen, mejorar el layout del texto, observar y fijarse que las notas al pie estén en la misma posición y con el mismo tipo de font, de tipo de letra que presenta el texto original. Bueno, que las imágenes estén dispuestas en la misma posición que en el texto original, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se encarga el DTP, este maquetador. Por otro lado, también el Project Manager como función no es la única, la de vincularse con los lingüistas, con los traductores. Mucho más amplia. Tiene a cargo esta triada que ustedes ven ahí, donde vemos el qué, el alcance del proyecto, el cuándo
las cuestiones de tiempo, es decir, cómo gestiona el tiempo, el cronograma de actividades que debe llevar a cabo para que el, el, el proyecto, el encargo, se entregue a los lingüistas y se devuelva en el tiempo acordado nuevamente al cliente. También en esta triada tenemos el cuánto, la gestión del costo o el presupuesto, ¿m? Y por supuesto alcance, tiempo y costo, ¿m? Deben dar por resultado una excelente calidad del producto final. ¿M? Dentro de este ciclo de traducción también van a aparecer distintos tipos de siglas, además de esta que les mencionaba recién, DTP, PM, eh, otras como APRCA que tienen que ver con la gestión y muchísimas otras que el traductor debe manejar cuando trabaja para una agencia. ¿Mm? Ustedes las tienen, o algunas de las muchas que aparecen, ustedes tienen en el material teórico de la semana. Bien, avanzamos. Respecto de estos clientes directos o clientes y clientes agencia, van a tener ustedes distintos documentos de lectura que me parece importante mencionarlos aquí para que sepan con qué se van a encontrar y cuál es el nivel de prioridad que deben dar a estos textos, ¿no? En primer lugar, ¿cómo hacemos para conseguir clientes? ¿Qué debemos presentar? ¿Dónde los debemos buscar? Si los busco en redes sociales, si los busco en LinkedIn, los busco en Proceta. ¿Qué es el Blue Board, por ejemplo, en Proceta? ¿Cómo facturar a esos clientes? Si bien nosotros vamos a estar hablando de tarifas en el eje temático número 2 y vamos a hablar ampliamente de cómo se calcula una tarifa según el tipo de cliente, también debemos considerar facturas, tipos de facturación y cómo facturar a ese cliente, ¿no? Por otro lado, supónganse que, digamos, no nos conviene trabajar con clientes de Argentina porque el valor de la tarifa por palabra es muy barato respecto de Europa, respecto de Estados Unidos. Entonces, bueno, decido tratar de buscar clientes en Europa, en Estados Unidos, en Asia, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los mejores clientes o los mejores países donde buscar clientes? Los que pagan más. ¿Mm? Eso también lo tienen ustedes en el material, pero ¿cómo cobro desde el exterior? ¿Cómo le cobro a mis clientes? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre una entidad bancaria y una plataforma virtual de pago? ¿Qué es PayPal? ¿Qué es Payoneer? ¿Qué es Wise? ¿Cómo retiro ese dinero desde estas plataformas virtuales y lo llevo a mis cuentas en Argentina? ¿Mm? ¿Puedo trasladarlas en dólares o necesariamente debo convertirlas a pesos argentinos? Las traslado todo junto, la traslado de manera parcial. Bueno, ¿qué pasa con las plataformas de traducción, facturación y pagos? Esto es algo que está muy de moda actualmente, porque tradicionalmente traducíamos el PM, el Project Manager, nos mandaba la orden de pago, la OP, o la orden de traducción, como también la llaman la OT,
con la tarifa, el precio, la secuencia o el dato de referencia de la traducción que debíamos incluir en nuestra factura, etcétera. Y era todo un lío llevar a cabo porque intervenían diferentes actores, tanto el PM, nosotros, el administrativo. eh, era todo era toda una mezcla de gente dando vuelta, por ahí se perdían las facturas, había que volverlas a hacer. Bueno, ¿cómo se solucionó esto? A través de plataformas de traducción, facturación y pago, donde todo este circuito de información se hace dentro de una plataforma como por ejemplo Plunet o XPRF, donde no solamente el PM nos va a enviar la traducción y todo el software que nosotros necesitamos como diccionarios, como glosarios, en el caso de que los haya, de herramientas de traducción o eh, de enlaces a a distintos sitios. Bueno, también donde nosotros vamos a colgar nuestra traducción, vamos a poder conocer con qué otros actores dentro del proyecto estamos trabajando o nos estamos interrelacionando, cuál es la tarifa que estoy cobrando y cuál es el resultado final que voy a estar cobrando por este trabajo. ¿Qué pasa si entrego el trabajo fuera del término pactado por el cargo, es decir, fuera del deadline? ¿Tengo penalización? ¿No tengo penalización? ¿Cómo soluciono el retraso cuando se me cortó internet o cuando me enfermé y no llego con la entrega pactada? Recuerden siempre que un error mío, un retraso, estoy retrasando el trabajo de otro dentro de la misma agencia. Fíjense acuérdense que no estamos solos, el PM y nosotros, hay otros actores y todos depende de cuando yo entrego para poder seguir el proceso. Generalmente después del traductor retoma el trabajo o el DTP si hay que hacer cuestiones de formato, de forma, o por lo general el proofreader, que todo eso debemos tener en cuenta. También estas plataformas nos permiten ver cómo va evolucionando mi pago dentro de la empresa, si tengo el approved de lo que yo presenté para poder ya gestionar el pago o no. Bueno, todas esas cuestiones que antes se hacían de manera externa, plataformas Plunet y XTRF, que por otro lado no son de acceso libre, de bajada libre, sino que son pagas. Creo que Plunet, si no me equivoco, es una plataforma alemana, pero bueno, estamos todos los actores dentro de una misma plataforma, sabemos dónde estamos parados, podemos hacer un seguimiento y todos conocen lo que hacen todos y todos estamos intercomunicados por cualquier cosa. Cosa que antes, si teníamos que mandar toda esta información y teníamos que comunicarnos por correo, vía telefónica, vía WhatsApp con el PM o con la agencia, tardábamos muchísimo más y perdíamos tiempo en nuestra labor. Y finalmente tienen un documento que habla de estafas y estafadores, que es un documento elaborado por mí directamente a partir eh, de contactos de estafadores justamente que, bueno, dada la experiencia que uno tiene en el campo, automáticamente se da cuenta que nos quieren engañar o que se hacen pasar por agencias o por clientes cuando realmente no lo son. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo respondemos ante estas situaciones?
¿sí? Bueno, ahí tienen un material incluso con capturas de pantalla de mensajes que me han llegado para que ustedes puedan resolverlo, para que puedan analizarlos, explorarlos y que a futuro no les suceda pues, cosas parecidas como las que aparecen en, en esas capturas de pantalla. Y así llegamos a cómo entonces nosotros, recién recibidos, traductores, queremos ponerlos a trabajar como traductores independientes, pero a la vez conseguir clientes, ya sea directos, clientes agencias, si son clientes directos, clientes agencias, donde locales en el extranjero. ¿Y de qué manera? Bueno, la antesala para que me conozcan como traductor es el CV. Y antes de empezar a armar nuestro CV o a reformularlo, en el caso que ya lo tengan armado, por supuesto, pero les parece que deben hacer algunos cambios, tenemos que tener en cuenta dos preguntas o dos cuestiones básicas, ¿no? ¿Para qué sirve el CV, por un lado, y para qué lo vamos a usar? Debemos tener en cuenta siempre para qué vamos a usar nuestro currículum, porque la palabra currículum o CV muchas veces se usa para distintos fines. Algunas veces implica una solicitud de empleo. Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en una empresa que nos va a tener en planta, en nómina o como se dice vulgarmente, en blanco, entonces para ese fin vamos a necesitar un currículum que implique conseguir un empleo, un empleador que nos dé trabajo. Mientras que el currículum del traductor no persigue ese fin, sino que persigue el fin de promoción de nuestros servicios como lingüistas independientes. Entonces, para el traductor, el CV implica una herramienta de promoción. No busca conseguir un empleo, sino que busca conseguir clientes. No es lo mismo porque sabemos que en el empleo estoy en relación de dependencia, mientras que cuando busco clientes no lo estoy. Sí puedo tener distintos clientes, por supuesto, trabajar más para uno, menos para otro, dejar de trabajar con uno, pasar a trabajar con otro que me convenga más, que me pague mejor, claro que sí. Así que tengamos en cuenta todo esto, que no es una solicitud de empleo, sino que es una herramienta de promoción profesional. Y por otro lado, también debemos tener en cuenta que no se trata de un currículum para presentar en una universidad, como por ejemplo cuando quiero solicitar una beca para ir a estudiar a Estados Unidos o al Reino Unido, donde me dicen que debo presentar un currículum y una carta de intención. Fíjense que hemos mencionado tres tipos de currículum para solicitud de empleo, como herramienta de promoción profesional, que es el caso del traductor, para presentar en una universidad por motivo de una beca de estudios, etc. Y todos ellos van a tener distintos formatos, distinto tipo de información, distinta longitud también. Bueno, entonces, aclarado esto, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este currículum que vamos a desarrollar para el mercado de la traducción. Y uno de los principales aspectos que vamos a tener en cuenta es el contenido, es decir, qué vamos a incluir, qué datos vamos a incluir en el currículum y cuáles no. Después vamos a ver, por supuesto, la forma, vamos a ver el diseño, la presentación, cómo lo entregamos. Todo eso es lo que vamos a tener en cuenta. Pero empecemos por lo primero, que va a ser la selección
de los contenidos. Este es un extracto que encontré de una publicación que realizó la empresa de Ladder, que es una empresa de reclutamiento de Estados Unidos, donde a través de un estudio señala que el currículum de cada candidato dispone de unos 7,4 segundos del tiempo del reclutador para ganarse su interés. Ese es el tiempo que la persona a la que ustedes le mandan su currículum le va a dedicar. Incluso ha subido porque este estudio lo habían hecho ya en 2013, si no me equivoco, y sí, 2013, y el número era unos 6,2 segundos. Y ahora lo repitieron en 2018-2020 y el último número es este de 7,4 segundos. Ese es el tiempo que tiene el reclutador para ver los CV. Ustedes pueden ponerle quizás 1, 2, 10, 100 horas al desarrollo de su currículum para que alguien lo mire en tan solo 7,4 segundos. ¿Y por qué es importante saber de cuánto tiempo disponen? Porque eso va a determinar cómo voy a elegir la información que yo quiero comunicar. Si alguien me dijera, mira José Luis, tenés 7 segundos para convencerme, ¿qué elijo decirle? ¿Qué tipo de información decido darle? Entonces, tenemos que considerar que estos 7 segundos no van a determinar si nos contratan o no, o si nos asignan o no el proyecto. Estos segundos son simplemente para determinar si ese currículum se descarta o si se ganó más tiempo, más interés y más lectura. Pero ese tiempo es el que tenemos que lograr ganarnos, en el que tenemos que lograr ganarnos la atención. ¿Y qué tan largo debe ser el currículum? Esa es la preocupación tanto para quienes tienen muchísima experiencia y no hay manera que hagan entender todo en tan poco espacio, como para quienes no tienen nada de experiencia y no saben cómo hacer para llenarlo. La buena noticia, muchachos, es que para los que tienen menos experiencia, es que la extensión ideal es tan solo de una página, como mucho vos, ¿no? Pero una página sería lo más ideal, lo más estándar. Varía la convención en realidad un poco de país a país, pero en general con una página está más que bien. ¿Y por qué una sola página? Porque si tenemos 7,4 segundos nada más y estamos incluyendo, le estamos metiendo demasiada información a ese CV, es obvio que no la van a poder leer a todas. Tengan en cuenta que si tengo 10 páginas, no es que el reclutador va a tomarse 7 segundos o 7,4 segundos para leer cada página. Se trata de 7 segundos en total. De ahí que debemos tener en cuenta la longitud. ¿Mm? Y después entonces, ¿cómo hace la persona una lectura rápida si incluimos demasiada información? Puede ser que los ojos de la persona terminen frenándose, van a frenar al azar en diversos detalles y terminen frenando un dato que era poco relevante y se les pase por alto uno que era muy relevante y que hubiera hecho la diferencia para que me contraten, para que yo pudiera conseguir ese trabajo. Voy a elegir para poner en mi currículum información que cumpla con alguno de estos requisitos. Fíjense que me identifique, es decir, que sirva para mostrar quién soy, que permita el contacto, es decir, el teléfono, el mail, el sitio web, si ustedes lo tienen, por supuesto, ¿no? Que delimite los servicios
ofrecidos, es decir, que deje claro qué puedo hacer yo por ese cliente y que no, que demuestre mi actitud y mi trayectoria como lingüista, es decir, que demuestre por qué soy un buen traductor. Entonces, información por incluir en el CV. Aquí iría, además de los datos de contacto, y abro paréntesis, hoy por cuestiones de seguridad, suele no optarse por incluir la dirección postal, ¿m? Aunque lo tienen en esta diapositiva. Además de los datos de contacto, entonces, voy a incluir mi título de traductor o mi experiencia como traductor o mis certificaciones en idiomas o cualquier experiencia, estudio o elemento que sirva para demostrar mi trayectoria y mi actitud como lingüista. Es decir, información que no demuestre por qué soy un buen traductor, sino por qué tengo buen conocimiento del área en la que digo tener experiencia. Por ejemplo, si todos vamos a necesitar un área de especialidad técnica, científica, literaria, y si nosotros ponemos que mi experiencia es en el área técnica, por ejemplo, es muy vaga, porque área técnica son muchísimas subdisciplinas y eso es imposible que podamos abarcar como traductores todas. Pero lo que sí debemos incluir es en qué subdisciplina, en qué subárea tenemos mayor experiencia, mayor dominio, mayor conocimiento, mayor desenvolvimiento. Uh, por ejemplo, traducción técnica, disciplina medicina, subdisciplina ensayos clínicos con sentimiento informado o disciplina gastronomía, subdisciplina recetas o recetas, cartas de menú, pastelería. ¿M? O por ejemplo, supongamos, geología, ¿m? O petróleo y gas. Bueno, eso es como, o dentro de la traducción literaria, ¿sí? Traducción de ensayos y obras de teatro, o traducción de novelas policiales. Bueno, debemos dar esa vuelta de tuerca a nuestra experiencia como traductores, a nuestro conocimiento en determinadas áreas temáticas, en determinados campos especializados. Y si no tenemos experiencia, ya vamos a ver qué hacemos si no tenemos experiencia, un poquito más adelante en este recorrido. Entonces, incluir sitio web, si lo tienen, y perfiles profesionales. Ahora bien, si no tienen sitio web, estaría bien un enlace a su perfil de Proceta, de LinkedIn o cualquier otro perfil profesional que tengan y que vayan a mantener actualizado. No pongan un link, no incluyan un link en sus currículum a una página que no actualizan nunca, porque eso va a dar mala impresión. Si una persona, por ejemplo, entra y es algo que no se actualiza hace unos 4 o 5 años, va a dar la impresión de que ustedes ya no están más en el rubro, o que ese sitio está abandonado, o que ya no se dedican a la traducción, y bueno, y eso quedó ahí instalado.
Respecto de tener un sitio web, que recién lo mencionaba, es un plus, pero definitivamente no es algo en lo que personalmente haría una primera inversión, con lo que empezaría. Si lo pueden tener, por supuesto, en buena hora. Pero, entonces, esas pautas de los datos por incluir tienen que permitir el contacto, tienen que demostrar mi pericia, tienen que demostrar mi conocimiento del área de especialidad, tienen que delimitar los servicios que ofrezco. Van a ver que toda la información que yo ponga en el CV tiene que tener un fin utilitario, tiene que servir para algo. Al que recibe el currículum le tiene que servir para algo. Tiene que decir, bueno, ok, este dato yo lo necesito para tomar tal o tal decisión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué datos esa persona no necesita para tomar la decisión? La foto, la fotografía. ¿Por qué? ¿Por qué no la foto? En este mismo estudio que les hablaba recién, de la empresa Ladder, lo que hicieron es poner a personas a ver currículums y midieron en qué parte de la hoja se posaban los ojos cuando la persona estaba mirando el currículum. Y cuando lo hicieron, detectaron que cuando el currículum tiene foto, aproximadamente el 20% del tiempo el reclutador se pasa viendo la foto. Entonces, si teníamos tan poquito tiempo, preferiríamos que ese tiempo no se vaya en la foto. Y además que no presenta ninguna ventaja. La persona con la que vamos a tener una relación de índole cliente, proveedor, y completamente a la distancia y virtual, la foto no le aporta nada. Dicho esto, al que le guste poner la foto o al que le parece que es tan lindo que su foto sume, la puede poner. Hay opiniones encontradas de todo tipo en cuanto a los estudios de los currículum y para ello comparen lo que en líneas muy generales y orientativas incluyo en esta presentación, las características que ustedes tienen en el material teórico de la semana y además les voy a incluir un artículo, en realidad les voy a incluir la revista porque no puedo desglosarla, la revista que publicó la AATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, que se llama Caleidoscopio, donde hay un artículo, creo que está en la página 13, de una colega, Cynthia Farber, donde ella adopta una postura diferente respecto de qué incluir y no en el CV y por qué. En ese, que son 2 o 3 hojitas para leer, no es tanto más que eso, donde ella ahí expone su postura y justifica su postura, ¿no? No hay una regla que foto sí, foto no, hay costumbres por países, hay países como Chile, por ejemplo, donde la foto no se usa porque puede prestarse a discriminación, por ejemplo. Y si van a poner una foto, que se trate de una foto profesional, no una foto que se nota que están en el boliche o que recortaron al amigo que tenían al costado, ni la foto en la playa, ¿no? Fotos que sean en un entorno quizás con un fondo liso, con un fondo desenfocado, una foto que tenga aspecto profesional entonces, nada más que eso. Estado civil y cantidad de hijos. Eso lo vi en innumerables de CVs. Solteros, casados sin hijos, solteros sin hijos. Si vos en el medio tenés un hijo o no tenés hijos, no cambia en absoluto tu rol como lingüista, tu rol como proofreader. Si partimos de la base que yo a mis colegas les voy a cumplir siempre, que es una base de la que deberíamos partir, al cliente no le cambia nada. Que yo tenga hijos, que no tenga hijos, que esté casado, que esté soltero,
no le mueve el amperímetro. Entonces, como esa información es, podemos decir, irrelevante, no vamos a desperdiciar esos poquitos segundos que nos dan en poner ese dato o en que se vaya la vista a ese dato. Fecha y lugar de nacimiento. Acá puede llegar a haber una excepción, pero en general cae en la misma categoría del estado civil y cantidad de hijos. Información que no le importa, por supuesto, para nada a la persona que está eligiendo un proveedor para asignarle un trabajo. En cuanto a la fecha de nacimiento, sobre todo si son muy jóvenes, tienen 18, 25, 30 años, incluso les puede llegar a jugar en contra, porque una fecha de nacimiento hoy en día que diga del 96 para adelante, a un cliente le va a hacer saltar una alarma de poca experiencia por todos lados. Entonces, no tenemos ese dato si nadie lo pidió o no nos ayuda. Y por supuesto, el lugar de nacimiento, de vuelta, eh, también debemos evitarlo porque es irrelevante, excepto que ese lugar de nacimiento tenga una relación o provea una justificación al conocimiento de idiomas. Por ejemplo, yo vivo en Argentina y soy traductor inglés-español, pero si hubiese nacido y vivido años en Estados Unidos, lo incluiría probablemente, porque mis clientes de acá de Argentina, ese dato les haría sentir que tengo un conocimiento de inglés más sólido, más profundo. Le da, por supuesto, por el mismo motivo que dije que no daba la fecha de nacimiento, y además porque imagínense que si alguien guarda su currículum y lo vuelve a abrir de acá a un año, 2 años, ya va a estar desactualizado solo porque ustedes pusieron la edad. Van a tener que actualizar el currículum todos los años y volver a mandarlo, que para mí es un sinsentido, no vale la pena. Bueno, tenemos información impositiva. Con ello refiero a que muchas veces he leído cuestiones como monotributistas para nosotros los que vivimos en Argentina. No sé cuáles son los regímenes impositivos en otros países, pero significa incluir información que al cliente no le hace falta no le hace falta conocer sobre cuál es nuestra situación frente al fisco, frente al gobierno. El cliente, por supuesto, asume que estamos haciendo todo legalmente y deberíamos, por supuesto, estar haciendo todo legalmente, ¿no? Entonces, por ahí no tiene mucho sentido decir soy monotributista, por ejemplo, o trabajador autónomo en Argentina. Y además porque automáticamente debemos tener una posición impositiva sólida porque es muy probable que esa agencia de traducción o ese cliente directo para el que trabajemos nos va a pedir una factura, y esa factura debemos emitirla a partir de la página del ARCA, de la ex AFIP, ¿no? Bueno. Puse acá educación primaria y secundaria. ¿Por qué se debe evitar incluir en un CV? Porque se supone que si ustedes tienen educación terciaria o universitaria, hicieron la primaria e hicieron la secundaria, entonces no hace falta. La educación secundaria, al menos en Argentina, es con especialidad, con una orientación al menos en los últimos años, en el ciclo superior. Entonces, podría considerarse que justifique el área de especialidad si está relacionada con una de las áreas de especialidades que ustedes mencionan como traductores. Por ejemplo, mi educación secundaria es con especialidad en humanidades y orientación en comunicación. O mi educación secundaria es con especialidad
técnica y orientación en agronomía. Entonces, si yo declarara esas como mis áreas de especialidad, me podrían servir. También tenemos gente que hizo la secundaria con otras especializaciones como ciencias naturales, economía, en arte. Entonces, si coincide con lo que ustedes declaren que es su área de especialidad, perfecto, lo pueden incluir. En Chile, por ejemplo, muchas veces ciertos colegios tienen más prestigio que otros. Entonces, recomiendan incluirlo en el CV. Bueno, todo va a depender de lo que pida el cliente. A veces los clientes nos piden ampliar determinado dato, determinada información, y bueno, será necesario incluirla en el CV que le envíen. Hardware de la computadora y software indispensable. Por supuesto que si ustedes manejan Trados, manejan WordPress, manejan MemoQ, manejan Subtitle Workshop, está excelente que lo pongan, pero que pongan que tienen Windows, que tienen Word, o que tienen Chrome o Internet Explorer o Adobe Reader, son todas cosas básicas que ustedes tendrían que tener, si se supone que las tienen que tener para poder trabajar, ¿no? Objetivos personales. A mí me parece de vuelta que es entrar en el ámbito de lo personal y que a un cliente no le interesa. Si fuera un empleador, quizá dice, bueno, una persona que tiene como objetivo llegar a ciertos logros profesionales en su vida, ¿la quiero en mi empresa o no la quiero en mi empresa? Pero un cliente solo quiere saber si cuando él les mande la traducción, ustedes la van a devolver y esa traducción va a ser óptima en cuanto a calidad. Nada más. Si ustedes dentro de los 10 años quieren ser los dueños de una multinacional de traducción o quieren seguir traduciendo, quieren estar jubilados, al cliente no le cambia en absoluto. Entonces no suma. Y con otros, con ese otros, quise significar cualquier otra información que no se ajuste a los parámetros de relevancia, de pertinencia y de utilidad para el cliente. Ahora que ya vimos qué información poner y cuál no, vamos a ver cómo vamos a ordenar la información, es decir, qué es prioritario y qué no, qué va primero y qué no. A mí me parece que la forma más eficiente de ordenar la información es hacernos estas dos preguntas. Vamos a ver qué datos responden a la pregunta 1 y qué datos responden a la pregunta 2. La pregunta 1 es ¿quién soy y por qué soy una alternativa para cubrir esta necesidad? Es decir, ¿por qué yo sí podría hacer este trabajo? Y la pregunta 2 es ¿por qué soy la mejor alternativa para cubrir esta necesidad? Las respuestas a ambas preguntas nos van a llevar a ver que hay datos que definitivamente son más relevantes que otros en cuanto a la viabilidad del proyecto. Piensen en este caso. Yo, José Luis, traductor del inglés al español, me especializo generalmente en textos de geología y minería y en algunos textos de ciencias naturales. Pero específicamente y últimamente, lo que es verdad, estuve trabajando mucho en textos de gastronomía. Entonces, si a mí alguien me manda una traducción para hacer del inglés al español, y no sé, esa traducción es sobre, vamos a decir, sobre arquitectura, ¿la voy a poder hacer? Quizás sí, porque tengo las competencias profesionales para hacerlo. Quizás no quede tan linda como la de un especialista, quizás tenga que consultar y tenga que explorar, documentarme mucho con textos del área,
Por ejemplo, los textos paralelos o espejos de los que hablamos en práctica de la traducción 1, por ejemplo, pero que la puedo hacer. Está esa posibilidad vigente. Entonces, el área de especialidad no es un impedimento, pero, por ejemplo, si me dan una traducción de arquitectura para hacer del croata al español, yo no puedo hacerla ni siquiera consultando con expertos, ni pidiendo ayuda, ni documentándome, ni leyendo mucho. Sencillamente no la puedo hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, el par de idiomas, la combinación idiomática es importante y quizás mucho más relevante que la especialidad. Porque si se trata de una especialidad distinta, capaz que la puedo hacer. Pero si se trata de un par de idiomas distintos, no la puedo hacer. Entonces, eso nos ayuda a organizar la relevancia de la información. ¿Y qué datos son de la categoría 1? Nuestro nombre, nuestro título o digamos la titulación que tenemos, ya sea universitaria o terciaria, información de contacto, los servicios que ofrecemos, las áreas en las que nos especializamos y nuestras certificaciones y membresías profesionales. Y acá ustedes van a encontrarse con membresía con C y lo pueden encontrar también en otros sitios con membresía con S. Y ambas grafías son permitidas por la RAE y por el DPD. ¿Y qué otros datos tenemos? En la segunda categoría tenemos estudios y experiencias profesionales relevantes, otros idiomas que conozcamos, las herramientas que sabemos usar, otras herramientas u otras habilidades que sean relevantes. Entonces, ahora que ya hablamos de qué datos poner y más o menos cómo determinar el orden y la importancia, vamos a hablar de la presentación, es decir, cómo le vamos a presentar nuestro currículum, nuestro CV a ese cliente. Algunos de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta es que justamente el aspecto de la presentación del documento debe ser simple y limpio, no sobrecargado. Y que también que demuestre un poquito que sabemos usar la herramienta, ¿no? Las herramientas TAO o TAC, dependiendo del país en donde nos encontremos, ¿no? TAO, traducción asistida por ordenador, que es el término usado en España, donde ellos a la computadora le llaman ordenador, y para nuestro país, TAC, traducción asistida por computadora. Les decía, como nosotros somos profesionales de la lengua y profesionales de la palabra, se supone que un procesador de texto, por ejemplo, como Word, lo usamos a la perfección y que sabemos cada una de esas funciones, y si no, quizás deberíamos saberlo. Entonces, no me van a hacer un currículum donde mezclen Arial con Time Roman, con font, es decir, el tamaño de fuente 12 con 14. Tiene que haber un poquito de muestra de que nosotros, traductores, manejamos el procesador de texto a la perfección. Pero que se note que no está hecho así nomás o que por lo menos no parezca que lo hicimos sin ganas, ¿no? El soporte digital siempre va en archivo adjunto. Ya no llevamos currículum en papel y menos para un cliente. Si me dijeran que es para un empleo y el formato que pide el empleador es en papel, bueno, se lo llevamos en papel. Pero en general no va a ser falta. Formato del archivo, PDF sí
o sí, a menos que hagamos una excepción porque el cliente lo pida en otro formato, pero de lo contrario va en PDF. Si no, siempre está la posibilidad de que el cliente no lo pueda abrir, de que si lo abre no se les desdibuje el documento, es decir, que cambie el tamaño de letra, que las imágenes se muevan, que en vez de abrirlo con Word, lo abra con OpenOffice y la página se le distribuye en dos y la columna se corrió más para un costado, se arruinó todo el diseño. Bueno, todo eso con PDF jamás sucede. Y en cuanto al nombre del archivo, esta es una recomendación personal que hago para que le pongan su nombre más el par de idiomas que manejan, la combinación idiomática. Que lo pueden hacer con los códigos de 2 o 3 letras que están normados para idiomas por las normas ISO. Por ejemplo, ES para español, EN para inglés. Para otros idiomas hay también símbolos, hay también códigos ISO como DE para alemán, PT para portugués, IT para italiano, JA para japonés, etc. Códigos que por supuesto se deben respetar. No pongan ustedes las dos letras que se les ocurrió o que iban bien para ese par de idiomas, ¿no? Cada idioma tiene un código de dos letras que lo identifica. No pongan NG para English o ESP para español, ¿no? Tengan en cuenta esto. Por otro lado, en cuanto al diseño, para el que quiere usar Canva, Illustrator, Photoshop, porque lo manejan, son programas informáticos que manejan, pueden usarlo perfectamente, tengan en cuenta de que el programa no les baje la calidad del CV que deben presentar. Y les decía entonces, ponen el nombre del lingüista, José Luis Garletti o Garletti José Luis, para que puedan identificarlo por el apellido, y el idioma, inglés-español. ¿Por qué? Por diversos motivos. Primero, porque da la información más fundamental de todas al cliente. ¿Quién soy y qué par de idiomas trabajo? Y que yo pueda transmitir esa información al cliente antes de que abran el archivo es de mucha ayuda. Segundo, si le ponen algo como resume o CV o currículum o algo así, a secas, si hay un cliente, por ejemplo, que guarda todos los currículum en una carpeta, va a tener resume o CV1, CV2, CV3 y así hasta el 800 que haya recibido, o peor, quizás que cada vez que guarden lo nuevo se va a sobreescribir el viejo. Entonces el CV de ustedes se pueda llegar a perder en algún momento. Bueno, con este consejo evitan que se borre. Y si hay por otro lado un cliente que tiene una carpeta de currículum, por ejemplo, y dice, bueno, justo ahora necesito un traductor del inglés al español. Y de los 500, 600 archivos que hay ahí, tiene uno que sobresale y que dice ENES, idiomas, va a abrir ese. Y ya nos pusimos un paso adelante de la competencia, facilitándole la vida a ese cliente. Porque siempre, siempre, siempre la manera de ponerse adelante y de que el cliente nos quiera elegir es si le solucionamos un problema, si le facilitamos las cosas. Si yo le doy al cliente en el CV toda la información que necesita, es más probable que se contacte conmigo. Por ejemplo, a veces no le ponen la combinación idiomática en el nombre del archivo, porque he encontrado currículums que
no tenían ese dato. Y aquí abro una apología de nosotros los traductores. No debemos nunca pensar que los traductores de inglés y español, inglés español o español inglés, somos los únicos del planeta. ¿Sí? Si un cliente tiene un currículum que no dice el par de idiomas, les va a tener que escribir a esa persona para preguntarle qué par de idiomas maneja. Quizás esa persona demora un día en responderlo. Si falta otro dato, como las herramientas CAT o las especialidades, les va a volver a escribir para preguntarle. Entonces, directamente, para no perder tiempo en escribirles, porque directamente se va a quedar con alguien de quien esa información ya la haya tenido desde el principio. Entonces, para evitar que no los contacten, hagamos las cosas bien desde el inicio del armado de nuestro CV, del envío de nuestro CV. Otros aspectos importantes. Idioma inglés. ¿Y por qué voy a mandar el currículum en inglés? Depende. Si ustedes están escribiendo a una agencia de su propio país y saben que todo el mundo en la agencia es de habla hispana, perfecto, mándenlo en español si quieren. Ahora, si están apuntando a una agencia internacional, tengan en cuenta que los project managers, los PM, que suelen ser los que se encargan de elegir los proveedores o el personal de recursos humanos o los reclutadores, lo más probable es que hablen el idioma de su propio país, pero además el inglés. Entonces, en Argentina, los project managers hablan español e inglés. Y en Francia, la mayoría de los project managers hablan francés e inglés. En Europa es más probable que también hablen otros idiomas europeos, pero en general el inglés es el universal. Entonces, si yo estoy apuntando a clientes de diversos países, con el inglés voy a estar más que seguro. Si ustedes me dicen, yo traduzco no sé, del italiano al español, podés mandarlo en español a una agencia que está en un país de habla hispana. Pero si vas a mandar el currículum a una agencia de Turquía, que puede ser que esa agencia necesite un traductor inglés, italiano, español, mandáselo en inglés. Porque seguro esos PM, esos project managers, hablan turco e inglés y van a entender tu currículum. Y aquí vuelvo a hacer un autobombo, como se dice ahora, ¿no? Y es así como fue que yo conseguí muchos de los clientes de las áreas que les comentaba, porque los tenía en Rusia, tuve clientes en Croacia, después tuve algunos en Egipto, actualmente tengo algunos en Turquía. ¿Y cómo creen que acabé yo generando esos proyectos? Porque se los mandé en inglés, no en ruso, no en croata, no en turco, por supuesto. Les mandé el currículum en inglés. Y al hacer eso, ellos cuando necesitaron un traductor inglés-español, no tenían ningún otro, obviamente. Y si a algún otro había mandado currículum en español, no lo habían entendido. Así que así fue como yo conseguí esos encargos. Tengan en cuenta que las solicitudes de traducción que envía el cliente directo, que envía, si bien digo, el cliente directo o el cliente agencia, se llama encargo. En el material de lectura, ustedes tienen qué es un encargo, qué es una guía de estilo o checklist, que puede enviarnos ese cliente con normas para respetar y qué información debe sí o sí en cada uno de estos documentos incluirse. Nunca le manden un currículum como adjunto a un montón de
clientes a la vez, ni siquiera haciendo ese pequeño truquito de que vieron que ponen para su propia dirección y en copia oculta ponen la dirección de todos los clientes, porque se van a dar cuenta y habrán perdido el tiempo, ¿no? Pongan un mensaje o escriban un mensaje para cada cliente. Si tienen que mandarle 100 clientes, redacten 100 mensajes diferentes. Pueden copiar y pegar el mismo mensaje y hacerle cambios mínimos, pero un mensaje por cliente siempre. Y por último, si el cliente en su sitio web o en algún contacto que hizo con ustedes les dio pautas de cómo quería que se presentara el currículum, síganlas. Si el cliente dice, no me manden currículum por email, sino quiero que llenen el formulario de mi página, pues llenen el formulario de la página. Si no, parece que ustedes son gente a la que no les gusta que le digan lo que tienen que hacer y que inventan sus propias reglas. Y nadie quiere trabajar con alguien que no sabe seguir las reglas que le dan. A veces solemos preguntarnos si es necesario hacer un CV diferente para cada cliente basado en los objetivos. No, no es necesario, pero a veces podemos hacer ajustes. Yo sé que si para este cliente le interesa tal experiencia en particular o que yo maneje tal o cual herramienta CAD o que además de traductor sea corrector, bueno, incluye esa información en el CV. Por ahí una vez me tocó hacer un proyecto para un cliente que quería traducir una plataforma educativa. Entonces, ¿qué hice? Yo incluí el hecho de que durante muchos años di clases de inglés y creé material en línea. Lo agregué en mi CV para ese cliente en particular. Esa es una experiencia real que yo tuve, pero bueno, ya la dejé de incluir porque para la mayoría de mis clientes no es relevante, ¿no? Cuando me aparece entonces un cliente para el que esa experiencia es relevante, la inserto. Y si hay otra que me sobra, la saco. A eso me refiero a hacer los ajustes pertinentes a veces. Y algunos comentarios adicionales. Revisión por un lado y honorarios por otro. Revisión. Recuerden siempre que el currículum lo tiene que revisar un colega. Nunca envíen la versión definitiva y perfecta, o al menos casi nunca. Siempre lo va a tener que revisar alguien más. No lo voy a poder hacer y revisar yo mismo. Así sea ese alguien, un compañero, un colega que estudió con ustedes, alguien que lo lea y les trate de sacar, de corregir cualquier tipo de error. Piensen que cualquier error ortotipográfico es fatal y es posible que perdamos ese contrato. A mí una vez me escribió una colega para decirme, José Luis, ¿qué hago? Desesperada, de decirme, ¿qué hago? Me acabo de dar cuenta que mandé el currículum a no sé cuántas agencias y puse inglés, fíjense, qué error tonto, puse inglés sin tilde. Así que en lugar de decir traductora de inglés, decía traductora de inglés. ¿Qué hago? Bueno, nada, ya es irreparable. Empecé a mandarlo a otras agencias. Las que no se dieron cuenta del error una vez que lo recibieron, te van a dar una oportunidad. Ahora, las que se dieron cuenta, ya te cerraron la puerta y no se puede reparar el error. Entonces, por favor, siempre tomen este consejo. Hagan leer sus propios CVs a otra persona.
Incluso si quieren, se lo pueden hacer leer a alguien que no sea traductor, porque también hay otras cosas que se pueden detectar, como por ejemplo, si hay algo que se redactó y no se entiende, o no se entiende o no está bien detallada la experiencia laboral, se está poniendo primero el cargo y después el lugar, o primero el lugar y después el cargo. Eso incluso alguien que no sea traductor lo va a poder detectar. Y una persona, por supuesto, con conocimiento lingüístico, nos va a poder decir si hay errores gramaticales, errores tipográficos, semánticos, de estilo, errores sintácticos, de redacción, etc. O si algo no le cierra y si 3 o 4 personas me dicen, che, esto no lo entiendo, entonces es porque no lo expresé bien. Sepamos aceptar nuestros propios errores y encaminarnos a rever y corregir, a reverlos y corregirlos, ¿no? Y por otro lado tenemos honorarios. No se ponen los honorarios o las tarifas o los aranceles en el currículum. ¿Y por qué entonces yo lo incluyo acá? Porque puede ser que en el email en el que yo mando el currículum lo tenga que mencionar si el cliente me lo pidió. Tengan en cuenta que si ustedes tienen el currículum más lindo del mundo y el cliente dice, este currículum me revende, me recabe y los honorarios que ustedes pasan son demasiado bajos, están restándose valor. Piensen, si ustedes llaman en lo cotidiano desde sus casas a alguien que les arregle, no sé, un calefactor y todos los profesionales cobran, tiene un valor X, ¿no? 10.000 pesos, pero uno cobra 2.000, no se van a cuestionar un ratito, ¿sabe este de calefactores? ¿Entiende qué trabajo tiene que realizar? Si todos los profesionales o los gasistas me pidieron 10.000 pesos y este me pide apenas 2.000, ¿habrá entendido lo que había que hacer? Bueno, tengan en cuenta entonces que los aranceles bajos, así como pueden atraer a algunos clientes, también espantan clientes. Así que ténganlo bien en cuenta. El tema de los aranceles depende, claro está, mucho del país, pero como veremos en el eje temático número 2 de esta primera unidad, cuando nos centremos en tarifas y cómo calcular el presupuesto, existen asociaciones como la ATI, es decir, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, o los colegios de traductores de las provincias, donde se pueden consultar en línea aranceles, costos por palabra, por página, por minuto de subtitulado, por tipo de traducción, es decir, si es una traducción del inglés al español o del español al inglés, si se trata de una traducción técnica, de una traducción científica, de una traducción literaria, ¿qué costos? Bueno, y algunas estadísticas raras. Estas no vienen de ningún estudio, de ninguna universidad. Esta es de un estudio que hice preguntándole a cientos de colegas, tanto los aranceles que manejaban como algunas características específicas de su currículum. Y estos son los resultados que obtuve. Fíjense, las personas o los profesionales que mandan el currículum en formato PDF ganan más que los que generalmente lo mandan en doc. Los que mencionan sus áreas de especialidad en el currículum ganan más que los que no las mencionan. Y los que evitan dar datos de su vida privada, como por ejemplo si saben cocinar muffins riquísimos y su área de especialidad no es la cocina, los que evitan dar datos de su vida privada ganan más plata que los que sí la dan.
¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes mandan en PDF, automáticamente sus ingresos suben. No, por supuesto. Quiere decir, fíjense, que la gente que ha logrado mantener honorarios altos, claramente están haciendo las cosas bien. O algo, al menos están haciendo bien, que hace que tengan los honorarios que tienen. Entonces, es una recomendación adicional. Muchos clientes tienen sus propias tarifas y son míseras. Si esto, y esto sucede a menudo, ¿no? Pero en cuanto a lo que implica el valor o la tarifa de, de traducción por palabra o de traducción por hora o por minuto de subtitulado, etcétera, está en la discusión. En general, hay que tratar de proponer tarifas, ¿sí? Y si no coinciden con las del cliente, buscar clientes por otro lado. Por suerte, nuestra profesión permite trabajar para todo el mundo, así que no debería ser un impedimento. No se queden con las tarifas miserables que le puede ofrecer el cliente, que se busque otro que trabaje por ese dinero. No se vendan porque sí. Hay países con monedas más fuertes. Hoy por hoy, si buscamos clientes en muchos países de Europa o en Estados Unidos, los que somos de Latinoamérica, el cambio nos favorece. Pedir tarifas en dólares. Y eso va a hacer que ganemos más, que nuestros rendimientos sean más y mejores. Y sí, pedirle 15 o 20 pesos por palabra, no sé cuánto está ahora el valor de la tarifa por palabra del texto original, siempre la tarifa es sobre el texto original, nunca sobre el texto meta, ¿no? Es decir, vuelvo, pedirle 15 o 20 pesos por palabra a una agencia de Argentina, nunca te lo va a pagar, claro está. Yo por lo menos no conozco ninguna que lo haga, pero lo puedo conseguir con una tarifa diferenciadora en dólares o en euros. Con una tarifa en pesos nunca lo voy a conseguir, ¿no? Pero sí, tal vez con una tarifa en dólares o en euros para clientes en otras partes del mundo. ¿Puedo mandar el CV en doc y en PDF? Podés, pero no. Mándalo en PDF, uno solo. No tiene ningún sentido mandarlo en dos formatos. A mí personalmente, cuando tengo que recibir currículum y analizar currículum, si un mail tiene dos adjuntos, necesito abrir los dos. Y cuando me encuentro que los dos eran lo mismo, tienen la misma información, me irrita bastante porque perdí tiempo en hacerlo. Entonces, yo recomendaría que no envíen el mismo documento en dos formatos distintos. Háganlo directamente en PDF. Y hoy por hoy no hay ningún dispositivo o no debería quedar en la Tierra ningún dispositivo que no abra PDF tal como viene de fábrica, sin instalar ningún software ni aplicación. Y fíjense algunas ideas de currículum que les pueden llegar a gustar, porque alguien alguna vez me preguntó si hacer algo más colorido o hacer algo más serio, ¿qué me parecía a mí, ¿no? Al respecto. Y fíjense, estos currículums que les voy a mostrar son re locos, ¿no? Son probablemente mucho más osados de lo que cualquiera de ustedes se armaría. Pero simplemente es para que vayan, para que vean hasta qué punto se puede llegar y la verdad que están muy bien logrados. Fíjense en este CV que está como blanco y negro, una persona atada, porque estaba atado seguramente a un trabajo corporativo que no lo hace feliz y ahora está libre.
¿Mm? Tienen también a la derecha ese otro currículum que pareciera que lo encontraron, no sé, en un cofre de la Segunda Guerra Mundial. Y después tienen este de la izquierda, que es un CV minimalista, que puso todos esos muñequitos a los que les va cambiando la cabeza según lo que representa. Está raro para decir, digamos, para, por ser minimalista, ¿no? Está bastante raro en cuanto a la información que presenta porque no es fácil de entenderlo, al menos para mí, que quiso poner ahí. Y a ver, una cuestión de fondo en todos estos currículum que les estoy mostrando, ¿no? Y por eso tal vez algunos se entiendan y otros no, como me pasó con este el minimalista. Y por eso se los incluí. ¿Qué es o qué son todos o qué tienen en común todos estos CV alternativos que les estoy mostrando? Son todos hechos por diseñadores gráficos. Entonces, en realidad ellos están tratando de alardear lo que saben hacer. Claramente, nosotros no vamos a hacer un currículum como ellos, pero ¿por qué los decidí incluir? Porque un diseñador gráfico en su currículum está mostrando de lo que es capaz de hacer en su profesión. Y nosotros, en nuestro currículum como traductores, también debemos mostrar lo que somos capaces de hacer en nuestra profesión. Y eso sería comunicar a la perfección, comunicar con lenguaje claro, comunicar con lenguaje coherente, conciso y comunicar sin ningún tipo de error de norma. Entonces resalta un poco de lo que siempre, de lo que les decía recién, que siempre nuestros CVs deben ser revisados por alguien más. Y en cuanto a los colores, a mí me parece que hay que ir con lo que uno se sienta más cómodo. En, a decir verdad, en lo personal, yo soy súper descontracturado, súper informal, así que eh, puedo, puedo organizar la información con colores, pero también puedo organizar la información con color monocromático, negro. Eso está en cada uno. Y fíjense en esta última diapositiva. Acá les puse el currículum de un colega que lo habrán sentido nombrar porque también dicta cursos en línea, que es Juan Macarlupu Peña, que sí es traductor y también corrector de textos por Literae de Buenos Aires. Ustedes tienen algunos ejemplos de CV para que tomen como modelo compartidos compartidos en la plataforma. Los datos más importantes, fíjense, que son los de la pregunta 1, que están arriba, más grandes, y los de la pregunta 2 están más abajo y con una grafía más chica. Incluyó el nombre, el par de idiomas, los servicios que ofrece, la información de contacto en el primer 25% de la hoja. Después aparecen las lenguas, es decir, los pares idiomáticos con los que trabaja, la formación, más o menos detallada en el siguiente cuarto de la hoja, y las experiencias laborales un poco más abajo. Es decir, lo que aparece ahí como otras capacitaciones, etcétera, etcétera. Y además, fíjense que no ocupó más de una hoja para detallar su currículum, que es lo que les decía al inicio de este recorrido.
Y con esto hemos terminado el eje temático número 1 de esta primera unidad de la materia. Espero que les haya resultado interesantes y puedan aplicarlo a futuro en su vida profesional. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego.